Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dulce y yo voy a explicar los principales acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales durante el siglo XX. El siglo XX se caracterizó por los grandes avances de la tecnología, medicina y ciencia, al igual que el fin de la esclavitud en los países subdesarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países occidentales, pero sobre todo por el creciente desarrollo de la industria, convirtiendo a varios países, entre ellos Estados Unidos, en potencias mundiales. Los principales acontecimientos en cuestión política fueron la desaparición de los imperios coloniales y la afirmación de los estados nacionales independientes. Este proceso de descolonización se aceleró luego de la finalización en Bretaña como la principal potencia de Occidente. La paulatina sustitución de la monarquía por la república como forma de gobierno. La mayor parte de las monarquías solamente lograron sobrevivir bajo la forma constitucional en la cual el rey era jefe de Estado, más no jefe de gobierno. En cuestión económica, el capitalismo se afirmó como sistema económico social económico, que quiere decir el dominio de una entidad sobre otra de cualquier tipo. Luego de superar el desafío que el socialismo y la economía planificada le dejaron planteada durante gran parte del siglo. La automatización creciente del trabajo para elaborar masivamente productos llevó a la conformación de sociedades de consumo donde una oferta creciente de bienes y servicios crea su propia demanda. En cuestión culturales, en 1927 la BBC de Inglaterra realizó las primeras transmisiones públicas de televisión. En 1989 fue derribado el muro de Berlín, que desde 1961 dividía en dos a la ciudad. Este fue el preludio de la reunificación de Alemania de 1990 y de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Diversos productos culturales como la música y el cine se transformaron en industrias de consumo masivo. Al mismo tiempo aparecieron nuevas industrias vinculadas al entretenimiento como el de la televisión y el de los videojuegos. Se desarrollaron nuevas formas musicales como el jazz, el rock, que llegaron a públicos masivos, especialmente los jóvenes. Surgieron nuevas corrientes filosóficas como la filosofía analítica, la filosofía continental y las corrientes postmodernas. El pensamiento pedagógico y la educación en el siglo XX. La pedagogía en el siglo XX fue la encargada de darle sentido científico al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hubo un gran vínculo de interés de la pedagogía, no solamente la que enseñaba, sino también la que procesaba. En otras palabras, podemos hablar de que la pedagogía se estudió a sí misma, como ya no lo había hecho otras ciencias anteriormente. A principios del siglo XX, la escolarización fue un asunto que preocupó a los intelectuales políticos y pedagogos de la época. La enseñanza obligatoria constituyó un paso importante, aunque insuficiente. La mayor parte de la población en edad escolar seguía siendo analfabética. Más del 80% de los colegios estaban en las ciudades, en un país donde el 70% de la población vivía en el campo. La característica mayor del siglo XX con respecto a la educación es la democratización de la misma y de la enseñanza extendida por países europeos y americanos, especialmente en esos países, además de llevar la educación gratuita y obligatoria no solo a nivel primario, sino también al secundario. Y bueno, por mi parte sería todo. Hola, yo soy Alexa y mi tema es la educación femenina. Bueno, en la actualidad la mujer se encuentra integrada en cualquier ámbito social. Sin embargo, si nos remontamos a los principios del siglo pasado, podemos observar una percepción de la mujer bastante distinta a la que se tiene ahora. La mujer era sumisa y totalmente dependiente del hombre y el único valor que se le podía atribuir era el de procrear, el de que se tenía que quedar en casa, hacer las labores domésticas y que tenía que servir a su esposo, pues esta era como la única función que se le tenía a ella. Eh, bueno, no tenía acceso a la educación y esto hizo que gran parte de la población femenina fuera analfabeta. Durante las primeras décadas del siglo XX salieron dos ideologías impuestas para la mujer. La primera fue la de Proudhon, la cual consistía en la afirmación de que la única función de la mujer era la reproducción, y no más allá de ello. Por el contrario, Bakunin buscaba la incorporación de la mujer al mundo laboral, y las mujeres anarquistas, impulsadas por la corriente de Bakunin, fundaron una organización para conseguir una igualdad no solo en ámbitos económicos, sino en cualquier otro que les pudiera favorecer. Y que fuera como lo más cercano a lo que hacían los hombres, ¿no? Porque ahora sí que tenían
mayor beneficio a los hombres que las mujeres porque eran considerados superiores a ellas. Lamentablemente, la educación religiosa fue por mucho tiempo la más viable para la formación de la mujer, donde básicamente se enviaba a colegios de monjas a las niñas a que aprendieran a ser sumisas y pasivas. Educación la cual carecía de principios pedagógicos y más bien era regida por la espiritualidad, la moral y lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de la República, esta enseñanza, este tipo de educación siguió siendo la principal durante mucho tiempo. Pues en este tipo de escuelas no se enseñaba como cosas básicas como leer, escribir o cosas que de verdad pudieran tener algún fundamento que pudiera hacer que las mujeres crecieran, ¿no? Sino nada más como las enseñaban a cosas bíblicas, cosas que eran malas para la moral de la mujer y cosas que no debían de hacer. A la llegada del siglo XX, la educación elemental ya era obligatoria y esta buscaba combatir el analfabetismo. Sin embargo, no había medios necesarios para que ésta se implementara debidamente, por lo que solo una parte de la población podía acceder a ella, y solo estaba enfocada en 3 ámbitos de desarrollo, la cual eran leer, escribir y las matemáticas. Además, este modelo estaba diseñado para completarse en tan solo 2 años, pues era muy distinto a lo que se tiene hoy en día, que se tienen distintos grados de escolaridad y también cada uno llevan distintos años que para terminarlo, ¿no? Fue en el siglo XX cuando las instituciones como la Escuela Nueva y la Institución Libre de Enseñanza impulsan experiencias coeducativas. Esto para fomentar una escuela mixta, es decir, donde hombres y mujeres fueran juntos. Pero esta propuesta fue atacada por sectores cercanos a la iglesia, pues se creía que esto era muy inmoral, pues niños y niñas no podían convivir juntos en una misma escuela. Pues a las mujeres se les enseñaba una cosa y a los hombres otra, y no creían que tuvieran cosas en común un hombre y una mujer como para que fueran a la misma escuela, y además era en contra de la moral, según lo que ellos creían. Y es hasta 1970 con la Ley General de la Educación donde esta decisión es revocada, es decir, se quita esto y se da acceso a la educación mixta. Con esto damos paso a la escuela nueva. La escuela nueva era parte de las necesidades parte de las necesidades del alumno, y en ella se toma en cuenta sus decisiones, y los promotores de esta escuela fueron Dewey y Rousseau. Trata principalmente de una pedagogía donde el alumno se siente cómodo aprendiendo y no lo ve como algo forzado. Tiene inicios a partir de las primeras décadas del siglo XX y su finalidad era formar personas con sentido democrático, desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. Con lo de democrático se refiere a que todos los alumnos tenían que estar de acuerdo en la educación que se les estaba impartiendo. El aprendizaje era comprensivo, crítica y multidisciplinar. La enseñanza parte del respeto dirigido al alumno, planteado el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las necesidades e intereses del alumno, pues como ya mencioné, era democrático y tenía que ser un tipo de educación donde el alumno le llamara la atención, donde lo motivara para que esto hiciera que aprendiera de una manera más fácil y rápida. El papel del profesor era motivar al alumno para que se sienta lo suficientemente, para que esta educación fuera lo suficiente atractiva en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, para que, pues, como ya mencioné, le resultara llamativa esta educación al alumno y aprendiera más fácil y no se le complicara tanto y no fuera de manera tediosa y le gustara asistir a las clases. La relación del profesor hacia el alumno era más de un acompañante participativo y de construcción al conocimiento. La evaluación se evaluaba el progreso del desarrollo de manera global, no por materias, consensuado por medio de acuerdos de normas entre todos los alumnos, es decir, que se tomaba en cuenta la decisión de todos los alumnos.
El espacio se puede aprovechar en donde sea, pues se creía que cualquier entorno escolar era constructivo para el alumno y en cualquier lugar se podía aprender algo. Todo esto nos lleva a la creación y difusión de los métodos activos y el protagonismo de Dewey. Dewey fue un filósofo norteamericano que se preocupaba por la sociedad, la ética y la moral de los alumnos, la democracia y la psicología y la educación. Fue el fundador del pragmatismo, la cual era antidogmática, no teorista y antidualista, y buscaba respuestas a partir de la práctica y sus resultados. La escuela nueva estaba centrada en la actividad, es decir, que se centraba en aprender haciendo, a partir del interés del alumno, aprender de la vida cosas prácticas que se podían utilizar en el día a día y aprender el cuidado activo y la democracia. Dewey creó una propuesta metodológica la cual constaba de 5 fases. 1. Coincide con alguna experiencia actual y real del niño. 2. Identificación de algún problema o dificultad de situaciones a partir de la experiencia. 3. Inspección de datos disponibles así como búsqueda de soluciones viables. 4. Formación de hipótesis de solución y 5. Comprobación de la hipótesis de la acción. Como ya mencioné, su escuela buscaba respuestas a partir de la práctica y de sus resultados. La escuela nueva, Montessori, de Crowley, Freinet, Plan Dalton y Roger Consine. El método de María Montessori es un método que se basa en intentar y liberar y potencializar a los niños para que estos tengan un desarrollo lo más completo posible en lo social, en lo emocional, lo intelectual y lo motor. Para ellos proporcionar los materiales y ejercicios didácticos más adecuados para el trabajo de esas capacidades, todo ello caracterizado en el ambiente adecuado. Este busca ser atrayente, diseñado y equipado para satisfacer las necesidades de los niños y dando la libertad de elegir las actividades en las que él desea participar. Por ello digo que también es democrática, ¿no? Porque se toma en cuenta las decisiones del alumno. Con esto llegamos al siguiente método, que es el método de Crowley. Su principal objetivo es el aprendizaje para la vida. Se basa en la enseñanza de las principales necesidades que tenemos las personas, como beber, vestirnos, actividades diarias que nos ayudan en todo, ¿no? Se basa en fomentar un buen hábito a los alumnos, basado en lograr que el temario sea atractivo y esté basado en la educación a través de 5 sentidos. Bueno, de los 5 sentidos. La función del docente es de presentar, hacer, observar, analizar, manipular experiencias, etc. Pues con los 5 sentidos hablamos de la vista, el olfato, el oído, el tacto. Otra cosa es que todos los espacios de la escuela son educativos, pues cada uno te traen diferentes aprendizajes, por ejemplo la cocina, el comedor, el patio, el jardín, etc. La enseñanza de proporcionar unos métodos de trabajo adecuados se les tiene que enseñar a buscar información de forma autónoma. Cuando se trabaja el lenguaje se tiene que fomentar el pensamiento filosófico. Los estudios del alumno seguirán en una secuencia cronológica, por lo tanto se revivirán conocimientos de forma sucesiva, es decir, lo que se enseñó en tercero de kinder también se tendrá que ver en primero de primaria y así como también se nos enseña a nosotros, ¿no? La de Freinet, su característica principal era que su pedagogía se basaba en ser renovadora, popular, natural, abierta, donde no se incluían ideologías, cooperativista, metodológica, antidisciplista, y es una pedagogía donde se encuentra en renovación del ambiente escolar y de las funciones de los maestros. El objetivo principal de esta es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. Plan Dalton. Su objetivo fue adaptar el programa de cada estudiante para sus necesidades, intereses y habilidades, con el fin de promover la independencia y la confiabilidad para mejorar las habilidades sociales de los alumnos y el sentido de responsabilidad hacia los demás. Su plan consiste en 3 partes. El número 1, la casa de la comunidad social de los estudiantes. El número 2, la asignación mensual, es un objetivo más amplio que los estudiantes como un contrato para completar.
El número 3, el laboratorio, se refiere a los profesores de las asignaturas y hablan de matemáticas, de la interacción de ser el centro de experiencias educativos de los 4 grados hasta el final de la educación secundaria. El de Roger Cousinet, su método aconseja que el profesor se olvide del rol que emplea como profesor, sino el de ser más como el de un amigo para los alumnos. Este método ayudaría a que el aprendiz adquiera la suficiente confianza con el profesor y se desenvuelva en un entorno educativo agradable, que le guste, que le sea cómodo y que le motive a completar sus tareas. Pero todo esto sin dejar de ser pasivo sin dejar que los alumnos sean pasivos, debido a que si un niño es pasivo, así será su aprendizaje, de tal manera que no se logrará una educación satisfactoria, pero al mismo tiempo siendo una educación bastante cómoda para ellos. Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Mediante estas operaciones, nuestro cerebro trabaja con la información que lo rodea, la almacena y la analiza para tomar decisiones correspondientes. Esto permite que nuestro conocimiento y la interacción con la que nos rodea sea más comprensible con la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, entre otras cosas. Los procesos cognitivos se dividen en dos, en procesos cognitivos básicos, y estos son la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Los procesos cognitivos superiores son el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. Para Claparède, la pedagogía funcional fue basada en las necesidades e intereses de los niños. Para él la infancia es propia del juego, y bueno, aquí es lo que me gusta, ¿no? De Claparède, que dice que la educación se da a partir del juego y que el principal aprendizaje del niño va a ser el juego en esta edad. Me tocó vivirlo y me tocó verlo con niños pequeños con los que yo afortunadamente me he rodeado. Puedo decir que he estado con ellos y me he dado cuenta que es eso. Los niños ven y van aprendiendo a través del juego. O sea, ellos se dan cuenta. Y un ejemplo tan burdo y tan que vio el otro día es que el niño estaba jugando con la pelota. Entonces el niño se dio cuenta que la pelota era de un material muy frágil, que al él golpearla podía tomar cierta dirección dependiendo también la fuerza que él le diera. También el otro día me di cuenta con una niña de escasos 2, 3 años que tiene muñecas y ellas las va vistiendo y las va arreglando a su imagen que ella tiene. Entonces fue algo que me dejó con una buena satisfacción, ya que me di cuenta que los niños pues van aprendiendo de ahí, ¿no? También Claparède fue uno de los máximos defensores de la escuela activa y consiguió la creación de un colegio a la medida del alumno. Para Piaget, la teoría del desarrollo cognitivo fue una teoría completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Piaget creía que la infancia del individuo jugaba un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño no aprendía a través de y que el niño, perdón, aprende a través de hacer y explorar activamente. Aquí también retomando algo que yo vi, fue que hace unos 5 o 6 años me tocó ir de excursión a Papalote Museo del Niño, y ahorita recordando, me tocó explorar y estar ahí, y recuerdo perfectamente cómo fui aprendiendo a hacer ciertas actividades o aprender a valorar ciertas cosas en base a la amistad, y fue algo muy bonito. Entonces fue algo que yo aprendí también ahí. Las etapas del desarrollo cognitivo para Piaget son 4, y la primera es la etapa sensoromotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa los bebés y niños pequeños vamos a adquirir conocimientos a través de experiencias sensoriales y objetos manipuladores. Perdón. La etapa número 2 es la etapa preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años, y esta vamos a ir aprendiendo a través del juego, ¿no? Y de la imitación. Sin embargo, tiene un pensamiento egocéntrico y las dificultades para comprender el punto de vista de otras personas. También a menudo se lucha con la comprensión de la permanencia de objeto. La etapa de operaciones concretas, que es de 7 a 11 años aproximadamente, aquí es donde los niños en este periodo empiezan a desarrollar de forma más lógica
y sin embargo aún su pensamiento aún no es muy rígido, o sea, en ese tiempo nos vamos dando cuenta del del cambio que venimos, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta que a veces podemos estar bien en esa etapa o podemos estar mal. Pero pues son cambios que afortunadamente todos vamos a vivir y que en algún momento ya los vivimos y que sabemos que se siente, ¿no? La última etapa es la etapa de operaciones formales y comienza en la adolescencia y se extiende hasta la edad adulta. En esa etapa está descrita por Piaget, que implica el aumento de la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y una comprensión de ideas abstractas, ¿no? Aquí ya tenemos que tomar decisiones concretas, ¿no? Yo creo que por algo estamos aquí en el nivel superior y entonces aquí es donde tenemos que empezar a demostrar el por qué estamos aquí y tomar decisiones pues que a la larga no solamente nos ayuden a nosotros, sino ayuden a más personas, porque al final de cuentas para eso estamos aquí, ¿no? Para Vygotsky, la teoría de sociocultural está basada en el desarrollo cognitivo de los individuos y se encuentra directamente relacionada con la interacción social en el marco de la cultura dominante. Las zonas de desarrollo próximo son tres. La primera zona de desarrollo es real y está basada en las habilidades actuales del estudiante. La zona número 2 es la zona de desarrollo próximo y está basada en tres, en el proceso de formación, en el aprendizaje guiado y en el conocimiento social activo, compartido, perdón. Y la última es la zona de desarrollo potencial. Está basada en una nada más y es el nivel en que se puede alcanzar con, con apoyo de otra persona. Esta zona para mí es la más importante, ya que aquí vamos a aprender o nos vamos a desarrollar gracias también a otra persona. A mí me ha tocado estar aquí en el nivel superior y me he dado cuenta de muchas cosas que yo no sabía hacer o que aún yo no entiendo, ¿no? Afortunadamente tengo compañeros, tengo maestros que me han estado auxiliando en ciertas cosas y que me han estado potencializando para yo poder explotar pues mi conocimiento, ¿no? Entonces pues es una de las zonas creo que para mí las más importantes. Y por último vamos a hablar de Ausubel. Para Ausubel el aprendizaje representacional tipo basado del aprendizaje significativo. Está basada en en los tres tipos de aprendizaje significativo que son representaciones, conceptos y proposiciones. Una de las características más importantes que me llamó la atención de esto es que el docente debe tener en cuenta que los conocimientos previos, debe tener en cuenta los conocimientos previos del alumno. Aquí me hace algo muy bonito, ya que cuando yo estaba en primaria, en secundaria, siempre teníamos la famosa primer semana de... Ay, se me fue el nombre. De de análisis, no recuerdo la verdad, es algo así como que nos analizaban. Entonces, ellos sabían con qué conocimientos llegábamos nosotros a ese grado y nosotros nos íbamos desenvolviendo, ¿no? Creo que nunca terminamos de conocernos o de querer aprender en esa semana. Sin embargo, vamos aprendiendo en el transcurso del curso, vamos aprendiendo a través del año, vamos aprendiendo de nuestros compañeros, de nuestros alumnos, de nuestros docentes. Entonces es una etapa muy bonita para mí, ya que el alumno tanto aprende de nosotros y nosotros aprendemos del alumno qué está bien y qué está mal y qué técnicas podemos llevar para implementarlas en nuestra aula y que tengamos un ambiente sano y un ambiente en el que todos podamos tener la educación y podamos aprender pues de una manera en grupo, ¿no? Entonces, pues de mi parte será todo. Muchísimas gracias y un lindo día. Muchas gracias. Makarenko es el precursor de la pedagogía activa, la cual está basada en la psicología voluntarista. Es decir, que las acciones que realice el alumno o persona en cuestión tiene que hacer las actividades por voluntad propia, que le nazca, no solo porque se le imponga. Para Makarenko, la escuela debe ser vista como única y debería ser un hogar que involucre el crecimiento de las habilidades. Debería de incluir lo industrial
y lo agrícola. Este autor sostenía que el propósito de la educación es la formación de un hombre nuevo. Debería de estar dotado de conocimientos, de valores, las cuales ayudarían a construir y defender la sociedad soviética. Entre las aportaciones que realizó Makarenko destacan dos conceptos. La primera es colectividad, que el docente es quien la crea y la fomenta, es decir, el medio donde los alumnos se desarrollan, y esto permite que los alumnos tengan autogestión. El segundo es trabajo, menciona que tiene que tener un carácter productivo y la cual la prueba de fuerza de voluntad a través del trabajo, donde desarrollan lo intelectual, motriz y lo moral. En este caso, asignar tareas que requieran de trabajo manual cuenta para sus valores y lo de los demás, al mismo tiempo que desarrollan mente y moral. Antonio Gramsci y la crítica pedagogía, quien fue un filósofo teórico marxista, político, sociólogo, periodista italiano, quien fue uno de los fundadores del Partido Comunista. Él implementaba el nuevo tipo de educación que era la escuela como gratuita, pública, obligatoria y democrática, unificada con un currículum humanista. Gramsci ve a la educación como un aspecto fundamental en el funcionamiento de una sociedad, ya que como mecanismo de control o como medio de liberación. Para Gramsci, un maestro era representado por la conciencia crítica de la sociedad, teniendo en cuenta el tipo de hombre colectivo que estimula el proceso evolutivo a través de la búsqueda de un equilibrio dinámico y dialéctico. Iván Illich, según el autor, la educación era excesivamente cara y el otro era que estaba dirigida hacia el fracaso. Hace referencia al coste de la educación y sus escasos resultados, ya que era dirigida solo a un pequeño grupo, el grupo pudiente. La población pobre no podía permitirse una educación digna, por eso es que criticaba mucho la obligación, la burocracia y a la iglesia. El término desescolarización se utilizó para referirse al conjunto de procesos para llegar a suprimir la escuela, ya que decía que los conocimientos necesarios se encontraban en la sociedad y no en la escuela. Nos hace referencia también a 4 puntos importantes para lograr un mayor conocimiento sin escolarización. El primero son servicios de referencia respecto de objetos educativos y nos habla de tener acceso a ciertos lugares y adquirir ciertos conocimientos, como granjas, industrias, museos, salas de exposiciones, biblioteca y laboratorios. El segundo son lonjas de habilidades. Son las personas y entidades que ofrecen algún tipo de capacitación sobre conocimiento específico sin necesidad de llegar al conocimiento. El tercero es el servicio de búsqueda de compañeros. Trata de acerca de una red de comunicación entre diversas personas que tienen ciertas habilidades como necesidades y conocimientos entre sí puedan retroalimentar y que puedan reunirse en espacios públicos. Y el cuarto y último son los servicios de referencia respecto de educadores independientes. Relación con personas que postulan como posibles educadores para algunos fines educativos. Con esto el autor prueba que no hay necesidad de escuelas, sino simplemente necesitamos salir a la sociedad y nutrirnos de información necesaria. Buen día, yo soy Estefania Herrera y les voy a hablar de Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Él
fue un pedagogo brasileño y su modo de enseñanza siempre fue la educación humanista. Él siempre buscó acabar con la analfabetización. En 1964, Humberto Castelo llegó al poder en Brasil y Freire fue detenido y tuvo que abandonar el país. Durante su exilio, él fue asesor en la UNESCO. Él definía la educación como un proceso destinado a la liberación del individuo y no a la domesticación. En su obra La pedagogía del oprimido, es un proceso de fases donde se analiza la transformación de la dualidad opresor-oprimido. Freire llama a romper con las burbujas de superioridad cultural, clasista y elitista. Y dice que el educador siempre debe comunicarse con el educando abriendo una relación dialéctica de empatía. También les voy a hablar sobre Bourdieu y Passeron, la escuela y la reproducción social. La teoría de la reproducción se refiere al papel de la educación como reproducción cultural, estructura social y la economía a través de estrategias de clase. Estos autores detectan 3 tipos de clase en la relación a la educación. La nueva clase media, la cual interviene para mejorar, la élite, que es para conservar su privilegio, y la dominante, que solo lo hace para conseguir un título prestigioso. Ellos también nos hablan de un concepto llamado violencia simbólica, el cual es un concepto que se utiliza para describir la relación social donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no física en contra de los dominados. También tenemos a otros autores que son Baudelot y Stablet, la escuela dividida. Ellos buscan demostrar que la escuela, pese a la apariencia unitaria y unificaria, es una escuela dividida por 2 grandes redes, que son las clases sociales, o sea, la burguesía y el proletariado. Como aparato ideológico, la escuela cumple 2 funciones: la formación de fuerza de trabajo y la inculcación de la ideología burguesa. Pero no es todo, también tiene por misión impedir el desarrollo de la ideología del proletariado y la lucha revolucionaria. Es organizada por la burguesía, es un factor de dominación. Convierte a los trabajadores en marginados. Para los jóvenes estudiantes, tiene la ideología de la escuela única y así entrar al mercado laboral. Tienen 2 grandes escuelas: la secundaria superior para la clase dominante, hijos de burgueses, y la primaria profesional, hijos de proletariado, y solo hacen fuerza laboral. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Rodríguez. En esta exposición me toca hablarles a ustedes de los temas 11.6.7 al 11.6.10. Para comenzar con la exposición, vamos a tocar un punto central del tema 11.6.7, que es la autogestión pedagógica. Tiene 2 principales autores, es Lapasad y Lobrot. Ok, empezamos y decimos que tienen antecedentes como todo, y los principales son toda la represión que se ha tenido en la educación por parte de los movimientos autoritarios en la enseñanza, usando al profesor como una autoridad que gestiona por sí solo los temas que son vistos en clase. Nosotros como estudiantes, como personas y como ciudadanos, siempre tenemos a alguien que está por encima de nosotros. Como estudiantes tenemos al profesor, como ciudadanos tenemos a los políticos, y tal vez como personas que siguen alguna religión tienen pues claramente a sus dioses, a Dios, y a sus doctrinas, ¿no? Estos problemas son analizados por los psicólogos, no necesariamente pedagogos. Y es esta misma causa es lo que ha llevado
una búsqueda de libertad en este y en el pasado siglo. La misma búsqueda de libertad se divide en 4 direcciones, que es el anarquismo, la libertad y el autoritarismo. Luego es una educación centrada en el hombre y la pedagogía institucional de Freinet. Ok, pasamos con Georges Lapasade. Él fue un sociólogo que, pues a mi parecer, tuvo un fuerte impacto en cuestionar el sistema de instituciones pedagógicas. Los profesores tienen que cambiar su proceso de enseñanza para mejorar sus resultados a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar sus resultados. A lo largo de estos temas se desarrollan las mismas metas. Realizar un trabajo que no sea